composición fotográfica, la línea. Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rumenwow. Muy bienvenido a este vídeo. Bienvenido, bienvenida. Siguiente capítulo de composición fotográfica. Ya llevamos unos cuantos, que podéis echar un vistazo a la lista de reproducción de composición fotográfica. Hoy, la línea. Es un concepto sencillo, pero clave en fotografía. Entonces, esto siempre son guías, es decir, acordaos que no son reglas fijas que siempre hay que hacerles caso, sino que son guías que hay veces que nos sirven y veces que no. Entonces, la línea es una herramienta muy potente para crear orden de lectura, o para crear jerarquías, o para crear caminos por los que el ojo va. Por ejemplo, las líneas de lectura que a mí me gusta utilizar siempre en primer plano, cuando hago fotografía de paisaje, pues es un concepto muy claro que es una línea y sirve para dirigir al ojo que vaya a un sitio. Todas estas cositas las cuento muy en profundidad, todos estos detalles en el orden de lectura y cómo crear composiciones en mi curso de fotografía de paisaje en Busca el Paisaje Encantado, que lo puedes echar un vistazo en mi página web, un curso súper completo en el que voy paso por paso por todas las cosas que yo tengo en cuenta a la hora de hacer estas fotografías, desde elegir el lugar, el momento, el encuadre, el retoque. Pero vamos ya directamente a ver el episodio de composición fotográfica, la línea. Y aquí estamos, Lightroom. Vamos a ver unas cuantas de mis fotografías en las que podemos evaluar esto de la línea y qué efectos tiene y qué significados tiene y qué emociones transmite. Fijaos, vamos a ir primero a esta de aquí. No es de mis preferidas, pero bueno, sirve, es ilustrativa para esto. Entonces, hay que tener en cuenta que las líneas de por sí no existen. Es decir, las líneas no existen per se, sino que en realidad lo que tenemos son formas. Y dentro de las formas podemos encontrar líneas. Entonces, tendremos diferentes tipos de líneas según las formas que tengamos. Entonces aquí fijaos que tenemos formas. Tenemos esta plataforma, tenemos aquí el templo de Devot de Madrid, tenemos aquí estas líneas, árboles. Normalmente son formas que tienen líneas y según el tipo de línea que tengamos, pues vamos a tener unas sensaciones u otras. Y aunque yo cuando hago las fotografías sigo mucho el instinto, sí que es muy útil saber qué transmiten las líneas para ponerlas en un lugar u otro en la composición. Así que bueno, dejo de enrollarme, vamos a ir viéndolo directamente. El primer tipo de líneas serían las rectas. Es decir, que podemos decir que son directamente muy rectas. Las líneas rectas podemos tener horizontales, verticales y diagonales. Entonces, esta fotografía viene muy bien para estudiar las verticales y horizontales. Entonces, normalmente, las líneas horizontales, como esta que tenemos aquí, que ahora iríamos viendo más ejemplos, pero esta que tenemos aquí, crean sensación de equilibrio. Fijaos, si fuese como una balanza, está completamente recta, es decir, no está inclinado hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces siempre da sensación como de equilibrio, como de que todo está muy en su sitio, de que hay serenidad, de que hay paz, de que hay armonía. Entonces, casi siempre que tengamos un horizonte recto, vamos a tener esa sensación. Por ejemplo, en los paisajes de mar o de agua, como este de aquí, fijaos que esta línea tan recta, este horizonte tan recto, aunque hay más cosas, pero bueno, este horizonte tan recto da sensación como de equilibrio, como de solidez, como de armonía, etc. Entonces, normalmente horizonte, línea recta horizontal, transmite eso, paz, armonía, etcétera, etcétera. Y sin embargo, las líneas verticales, como aquí tenemos esto del templo, da sensación como de estabilidad y de firmeza, de solidez. Los edificios normalmente, con esas líneas tan verticales, da sensación de como aquí estoy yo. Potencia, poder, una estructura fija. Si vemos fotografías de edificios que todas tienen como unas líneas rectas muy potentes, verticales, da sensación de solidez. Los edificios cuanto más altos y más rectos es como potencia. Entonces básicamente esas serían las líneas rectas, horizontales y verticales. Pero también podemos tener diagonales. Fijaos, esta aquí son rectas porque esos árboles son bastante rectos, pero son diagonales. Entonces las líneas diagonales ya no son tan simétricas, tan serenas, tan de paz como las verticales u horizontales, sino que introducen energía, dinamismo. Siempre que veamos líneas diagonales, introducen dinamismo. Entonces aquí se puede ver como que tiene mucha energía esta fotografía, muy dinámica porque tiene un montón de líneas. Aunque luego tiene muchas formas, muchas hojas, muchos colores, etcétera, pero tiene también esa energía, esa potencia de movimiento, 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 nada estático. Y además empezamos a ver aplicaciones de las líneas que son la lectura, el orden de lectura. Es decir, yo lo que suelo llamar líneas de lectura son cuando hay líneas rectas o curvas o como sea, que dirigen al ojo. Entonces fijaos aquí que todas estas líneas son como carriles o raíles por los que dirigimos al ojo. Si aquí en vez de haber este cielo azul hubiese como un objeto, imaginaos un pájaro, un águila o lo que sea, fijaos cómo habría quedado de bien porque todas estas líneas son como raíles que nos dirigen el ojo hasta aquí. Entonces tenemos un montón de dinamismo, hay un montón de elementos en la fotografía que dirigen al ojo a un elemento principal. Por tanto, esta fotografía, bueno, no está mal, pero yo creo que le falta aquí un personaje, un objeto principal, un protagonista, o el foco, como os he contado en otra serie de tutoriales. Fijaos, más ejemplos. En esta fotografía tenemos líneas diagonales, es decir, dinamismo.
que nos dirigen al ojo. Y además esta que es un poquito curva, la del puente. Y tenemos un horizonte más o menos horizontal, una línea recta horizontal. No es completamente, pero bastante. Entonces transmite como cierta armonía. Entonces aquí tenemos dinamismo de las líneas diagonales, pero también armonía. Y luego también formas muy orgánicas de las nubes en movimiento, que es una larga exposición. Fijaos, aquí otro ejemplo de lo que os decía. Líneas diagonales. Esta sombra del árbol, y gracias al gran angular, Samyang 14 milímetros, pues crea como una sombra muy alargada. Entonces tenemos aquí como unas raíles diagonales, energéticos, dinámicos, porque son diagonales, que dirigen al ojo aquí a este árbol, que es el protagonista, que además tiene un foco de luz, que también por cuestión de más luz, menos luz, como os conté en el episodio del foco, dirige al ojo. Entonces me parece que esta fotografía funciona muy bien, es muy dinámica. Y ahora vamos al siguiente tipo, que son las orgánicas. Entonces me apetecía traer este ejemplo, que es como una mezcla, es una mezcla entre líneas rectas y líneas orgánicas, porque aquí con el Samyang 14 milímetros, con el gran angular, super angular, fijaos que se convirtieron estas líneas rectas de los edificios, que tendrían que ser del tipo anterior, se convierten como en orgánicas porque son curvas, y la carretera de aquí también, que es curva, y sin embargo contrastan con estas líneas de aquí del autobús, que son rectas pero son muy energéticas porque son diagonales y además son en movimiento, porque esto es una larga exposición de 1 segundo y pico que estaba el autobús pasando. Entonces las luces del autobús crearon estas líneas que son como muy dinámicas. Entonces esta fotografía me gusta mucho porque mezcla conceptos. Tenemos líneas rectas que deberían ser como muy estables, muy serenas, muy con potencia, con poder, con solidez, pero que por el gran angular se convierten como en más orgánicas, se convierten en curvas, tienen como otro dinamismo, y además tenemos aquí un dinamismo muy potente, como muy energético, de las líneas diagonales, rectas, pero además en movimiento y con diferente potencia en cuanto a iluminación, porque hay algunas que son muy luminosas, son luces, hay otras que están más oscuras. Entonces este ejemplo me parecía muy interesante porque es como una mezcla, es como una transición entre el primer tipo, que son las líneas rectas, que son como muy serenas, muy estables, muy armoniosas, muy sólidas, y el segundo tipo, que son las orgánicas, que es como mucho más dinámico, más curvas, más formas un poco irregulares, etc. Entonces vamos a ver algún ejemplo más de estas líneas. Por ejemplo, fijaos aquí que utilicé estos campos de cultivo como líneas, pero orgánicas curvas. Es decir, intenté crear un dinamismo con el gran angular, otra vez con el Samyang 14 milímetros, y estas líneas de cultivo, estos sembrados, para crear una línea curva, es decir, orgánica, dinámica, para dirigir al sol. Ya no estoy utilizando las líneas aquí como un elemento que crea serenidad o solidez o armonía, como las líneas rectas, sino que quiero dirigir al ojo de una manera como más natural. Que estés donde estés de toda esta zona, como hay un montón de líneas, pero no son tan rectas, sino que son curvas, pues dirijo al ojo de una manera como muy orgánica, entonces hace todo como que fluye. Es más un fluir, más que establecer, que serían las líneas rectas, esto es más como fluir, dirigir. Y por eso a mí me gusta muchísimo en paisaje utilizar este tipo de líneas. Es importante saber dónde llevar las líneas de lectura. Fijaos, en este ejemplo se ve muy claro que aunque hay líneas de lectura y es más o menos orgánico, aunque son bastante rectas, pero son con formas un poco irregulares, todas dirigen a un lugar. Aquí hay un montón de líneas de lectura, líneas que dirigen al ojo, pero fijaos que todas dirigen aquí y es como que no hay nada. Entonces eso para mí crea un desequilibrio, por eso esta fotografía no me encaja demasiado, porque aunque en este lugar no podía hacer otra cosa, pero cuando hay un montón de elementos, un montón de líneas dinámicas que dirigen el ojo, que se convierten en raíles que dirigen el ojo, el lugar al que dirigen tiene que estar ocupado por algo, es decir, tiene que estar equilibrado, porque si todo dirige aquí, por ejemplo, todas las líneas de lectura dirigen aquí, pero luego el protagonista, en este caso, es el sol, o estos montones de paja de aquí, o es como que está desequilibrado. Hay un montón de elementos que dirigen a un sitio, pero después hay otros elementos que tienen peso que están en otro sitio, entonces eso queda desequilibrado. Por eso es importante tener en cuenta que las líneas diagonales y las líneas orgánicas que dirigen al ojo, lo llevan por distintos sitios, tienen que dirigir, en la medida de lo posible, a lugares en los que haya objetos de interés, o a lugares en los que haya protagonistas o elementos focales, como os he contado, o sujetos o lo que sea. Entonces, líneas de lectura orgánicas. Fijaos esta de aquí, que hice con el móvil, pues también, aunque es muy sencillito, pero fijaos que aquí las líneas tan curvas del suelo, del césped, dirigen a este árbol de aquí. Entonces, a mí esta fotografía me gusta porque lo primero que nos llama la atención es esta puesta de sol de aquí, por color, por luz, es muy bonito. Pues después venimos a esta zona de aquí que está muy iluminada, que le di yo un poquito de iluminación, y después estas líneas con sombras y claros del suelo, del césped, dirigen aquí, como una cuesta por la que el ojo va cayendo. Caemos por peso aquí porque es la parte más baja, pero después va subiendo aquí, que tenemos otro elemento interesante que es el árbol. Entonces por eso esta fotografía me parece que funciona. Aunque para equilibrar un poco yo habría puesto el sol, esta parte de aquí tan importante la habría puesto un poquito más para allá, pero no encontré el encuadre. Otro ejemplo de líneas orgánicas es, por ejemplo, con retratos, o con personas, o con animales, etc. Fijaos que en un retrato hay un montón de líneas, y además que son muy orgánicas, son muy curvas. Entonces aquí las más claras son el pelo. Fijaos que el pelo es como una ola que dirige al ojo, hace y cae por aquí, y esta parte del pelo también cae por aquí, incluso la parte esta del cuello de aquí abajo. Entonces de manera como muy natural, muy orgánica,
con líneas orgánicas, tenemos como un doble encuadre. Es decir, la cara está encuadrada por el pelo que rodea a la cara y el cuello del jersey también que dirige. Y luego después también con los brazos y con los elementos del rostro se pueden crear también líneas de lectura para que dirijamos al ojo a un lugar concreto. Es decir, líneas orgánicas no solo tiene por qué ser en paisaje, sino que puede ser también en retrato. Y después, ¿qué usos tienen las líneas orgánicas? Pues esto es muy diverso, porque las líneas orgánicas pueden crear armonía, pueden crear orden o pueden crear caos. Entonces, por ejemplo, os traigo este ejemplo en el que hay un montón de líneas orgánicas, aunque son bastante rectas, son bastante horizontales, es decir, podrían estar entre medias de líneas rectas y líneas orgánicas, aunque hay un montón de líneas y podríamos decir que esto generaría caos. A mí me parece que genera orden, porque son tantas líneas, pero son todas prácticamente tan verticales que es como que creamos un orden. Y normalmente en los bosques cuesta mucho encontrar un orden, porque en los bosques hay un montón de líneas en todas direcciones y muy orgánicas, con muchas formas muy diversas. Entonces, crear una fotografía equilibrada y coherente en un bosque es complicado. Pero este bosque de aquí eran súper rectos los árboles, entonces me parecía que quedaba como un orden caótico, que esto es muy característico de las líneas orgánicas, cuando las queremos utilizar de esta manera. Vale, y ahora pasamos al último tipo, que son las líneas implicadas, que este es un tipo muy interesante. Ya no son líneas rectas u orgánicas, sino que son líneas implicadas. Y esas son las típicas que encontramos, por ejemplo, en los retratos. Entonces, este es un ejemplo muy sencillito, pero nos sirve. Fijaos que aquí los ojos es como que crean una línea porque están mirando a un sitio. Entonces es como que por aquí debe haber algo interesante. Y entre ese objeto interesante al que está mirando el personaje y los ojos se crean como unas líneas, unos rayos láser. O, por ejemplo, un dedo señalando es una manera muy interesante de crear líneas implicadas. Es decir, que el ojo va a seguir esta línea. Aunque no haya nada, realmente no aparezca nada aquí, implícitas hay líneas. Y entonces nosotros directamente vamos a mirar los ojos y si aquí hubiese algo, miraríamos directamente aquí, llevaríamos directamente el ojo por estas líneas implícitas. Entonces esto es muy interesante saberlo, sobre todo a la hora de componer retratos. Y ya está, ya hemos visto los tres tipos principales de líneas: rectas, orgánicas e implicadas. Y hemos visto muy básicamente, muy por encima, los principales usos y los principales mensajes que transmiten cada una. Ya está, esto es el episodio de hoy de composición fotográfica, la línea. Me parece que es muy interesante y ya con esta lista de reproducción que tenéis, varios episodios de composición fotográfica, se puede saber mucho más acerca de cómo componer. Y esas cosas instintivas que solíamos hacer porque nos gustaba cómo quedaban, ahora las tenemos de manera consciente nosotros, entonces podemos usarlas de manera mucho más efectiva. Así que ya está, muchas gracias por ver el vídeo, de verdad, muchas gracias. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que hayáis aprendido. Si quieres echar un vistazo a los cursos, tienes en la descripción los links y también los links a las redes sociales donde voy subiendo todas las fotos que yo voy haciendo y cositas diversas a Facebook, mis trabajos, etc. Y si no te quieres perder los vídeos que voy subiendo todas las semanas, todos los miércoles, incluso algunos domingos, pues suscríbete si no te has suscrito ya. Y ya está. Muchas gracias. Nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós. Composición.